Sea cual sea tu opción, conocer la realidad es un derecho de todos. Presentamos Aún es tiempo. José Lizana y un grupo de panelistas te invitan a ser parte de un espacio para el libre pensamiento y sin pelos en la lengua. Aún es tiempo. Somos Independencia Radial. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de Aún es tiempo. Hoy día estoy en reemplazo de José Ramón Lizana Godoy, Alejandro Pujá, director de Estudio Ciudadano, debido a que él tenía hoy día algunas cosas que hacer, así que me pidió reemplazarlo en su nombre para esta transmisión especial del programa No es Tiempo, que se transmite en forma conjunta con Radio Madero, La Fuerza del Norte. Y como siempre, para conversar sobre la contingencia nacional, sobre aquellas cuestiones que son importantes e interesantes, y para lo cual me va a acompañar en esta ocasión el periodista Andrés Marín, al cual estamos ya agregando inmediatamente a la transmisión de este programa de hoy día jueves. Cuéntame, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a ti, Alejandro. Muy contento de estar acá en este espacio. Va a ser una gran conversación, hay hartos temas, así que muy contento de estar acá y un saludo a todas las personas que nos ven en estos momentos. Muchas gracias, Andrés, por haber aceptado esta invitación, panelista permanente de la UNES Tiempo, para conversar sobre una agenda que tengo preparada acá y vamos a ir pimponeando. Y también quiero saludar al otro panelista habitual de la UNES Tiempo, nuestro amigo Gabriel Fernández Sepúlveda. ¿Cómo estás, Gabriel? Bienvenido a este programa de UNES Tiempo en transmisión conjunta con Radio Madero, La Fuerza del Norte. ¿Cómo estás? Un saludo, estimado, bastante bien. Alcancé a llegar para poder comentar las muchas cosas que han sucedido en estas últimas horas, de la última vez que estuvimos en el programa. Y ojalá que tengamos un programa de información para la gente, para que pueda analizar en sus casitas también. Oye, yo realmente no sé por dónde partir, caballeros, porque aquí tengo en mis pantallas adicionales y en mis notas personales son tantos temas que yo la verdad que no sé por dónde partir. Voy a mencionar algunos solamente a modo de introducción y también a modo de información. Por ejemplo, noticias que para algunos son buenas y otros para otros son malas, como por ejemplo que la Cámara de Diputados estos días aprobó en primer trámite constitucional el acuerdo de Escazú, que todos sabemos fue firmado por el presidente Gabriel Boric hace algunos días, y que algunos sectores más conservadores, más de derecha, dicen, oye, cuidado con esto, porque una cosa es estar de acuerdo con proteger el medio ambiente y a quienes trabajan por el medio ambiente, y otra cosa bastante distinta es entregar soberanía, porque algunos dicen que con este tratado se pierde la soberanía del país de alguna manera. En otras noticias buenas, el Servicio de Impuesto Interno, importante que lo sepan, volvió a extender el plazo para hacer la declaración de operación renta. Han surgido muchos problemas técnicos, el Colegio de Contadores ha estado alegando por esa situación y nuevamente entonces hay plazo hasta el 19 de este mes de mayo. Así que para seguir intentando los que tengan algunos problemas por ahí. Una noticia que obviamente enluta al país, independientemente del lado que uno sea, fue la información de que murió la periodista Francisca Sandoval, que sabemos que fue baleada con disparo en la cabeza por un comerciante en el barrio Meix para el 1 de mayo en el contexto de una marcha de trabajadores. Sabemos que la periodista se desempeñaba en la señal de 3 de radio de la población La Victoria, una radio bastante conocida, bastante revolucionaria de izquierda. Y a propósito de revolución y de manifestaciones y de problemas de seguridad pública, no avanza el proyecto de los estados intermedios propuesto por el presidente Gabriel Boric, debido a que sencillamente no hay acuerdos ni con la oposición y, lo más curioso, ni siquiera con el oficialismo. Nadie sabe exactamente de qué se trata este proyecto y aún no reúne los apoyos, por lo tanto, no ha sido presentado siquiera el proyecto y el presidente tiene hoy día un compromiso con los trabajadores, los camioneros, con los cuales se comprometió, entre otras cosas, a tramitar este proyecto para dar más seguridad en las rutas. En otro tipo de noticias interesantes también y que también afectan la seguridad para bien o para mal, se supo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos se querelló contra el alto mando de Carabineros
por su presunta responsabilidad en la inacción o la omisión para evitar presuntas violaciones de derechos humanos durante las constantes manifestaciones del estallido social o el estallido delincuencial, que le decimos a algunos, a partir de octubre del año 2019. Es un tema también en desarrollo no menor. Por otra parte, el ministro Marcel está anunciando, ha estado dando algunas luces sobre la reforma tributaria, una reforma que parece que vuelve a repetir esquemas ya conocidos y que este gobierno necesita de todas maneras recaudar más dinero porque tiene muchos compromisos que cumplir, entre ellos la condonación del crédito con aval del Estado, el famoso CAE. Y otros también miran ante el silencio de la oposición, ante el silencio de la centroderecha, tema que también hemos comentado en este espacio, miran con curiosidad y yo diría que con bastantes ganas al grupo y las ideas que hay detrás del curioso reposicionamiento de la ex candidata, ex ministra, ex parlamentaria Evelyn Matei, que ha aparecido estos días dando entrevistas, ha sido invitada a programas importantes de la televisión nacional y seguramente nuestros panelistas van a querer comentar un poquito esta reaparición de esta vieja representante, no vieja de edad, por favor, esta vieja representante de la derecha, la centro derecha, que tiene sus características especiales. No sé si he resumido lo más importante de las últimas horas, últimos días, queridos amigos, pero de todas maneras creo que son temas que había que comentar para introducir y quiero darle la palabra desde ya, entonces, a Andrés Marín, periodista, para que parte comentando aquel punto, aquel tema que más le interese hacer, sea de los que he mencionado o los que a él le interese poner en la mesa de esta conversación. Bueno, voy a ir con el menos importante. O sea, yo creo que el menos importante definitivamente es el caso del reposicionamiento que se está haciendo de la figura de Evelyn Matei. En primer lugar, porque primero la elección es el 2025. Y yo que sepa, Gabriel Boric es presidente de la República de Chile desde hace, ¿cuánto? 2 meses. Entonces, hablar de candidaturas presidenciales todavía falta mucho paño por cortar, como se dice. Así que, bueno, lamentablemente yo creo de que con este reposicionamiento de la derecha o de ciertas personas, de cierto grupo, para no tampoco incluir a todo el sector, de Evelyn Matei es que no están pensando en la realidad que vive el país, o sea, se están preocupando de algo que ocurre en 2025, que uno podrá trabajar en 2024, y más aún con una figura que, por favor, o sea, Evelyn Matei, además de haber sido candidata en el 2023, o sea, en el 2013, perdón, en el año, la elección del 2021 municipal, en Providencia, le sacó una ventaja a una candidata muy poco conocida, una ventaja muy leve en consideración a que Evelyn Matei era ex candidata presidencial, ya había sido alcaldesa y aún así le ganó a una desconocida que ni siquiera recuerdo cómo se llama y le ganó por 10 puntos, si no me equivoco, 10, 12 puntos, que es bastante si hubiese sido contra Carolina Toá, por ejemplo. Pero ante esa persona muy desconocida fue más bien un fracaso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, yo creo realmente que están tratando de aprovechar algo que hemos conversado en el programa, Andrés, Gabriel, que ha sido cierto desaparecimiento de la centro-derecha. Como que están con Jimena Rincón en el palco, observando la instalación, ya que el propio presidente Boris declaró como terminada la instalación del gobierno, y quizás están esperando el mejor momento para actuar. Están siendo demasiado cautelosos y bueno, algunos interpretan esta situación como un buen momento para empezar a reposicionarse, porque no vamos a decir que Evelyn Matei es nuevita en todo este mundo de la política y tal vez ella sí tiene ganas de encabezar alguna nueva línea de trabajo de la centro derecha más adelante. No sé qué opinas tú, Gabriel. Yo lo que creo que hasta el momento, y el otro día lo conversamos también al finalizar el programa, que está desaparecida la derecha, pero creo que no debiera ser así. No debiera ser así, si bien están esperando un momento estratégico para poder ya empezar a mostrar los liderazgos, porque eso es lo que yo estoy esperando, algún liderazgo que pueda tomar la posta, digamos, hasta donde la dejó la derecha en la última elección presidencial. Se ven algunos
algunas imágenes de algunos líderes que ya me parece que no lo son tanto, como Desbordes, eh, como Osandón, como Chaguán, que la verdad es que yo creo que ellos debieran fortalecer sus propios partidos y también la gente nueva que pueda tener una proyección dentro de los mismos. Creo que echo de menos el contrapeso que debe tener la oposición, ya que, según mi punto de vista, en el gobierno de Piñera, la oposición se puso detrás de Piñera prácticamente apoyando las exigencias del Partido Comunista o el Partido Socialista, y el resultado de eso lo estamos viviendo hoy. Este escenario yo creo que fue propiciado por la derecha. No es que la izquierda haya hecho algo mágico. Ellos son trabajadores que trabajan en las poblaciones, eh, mintiéndoles o no, pero a ellos les resulta el trabajo en el territorio, y se encontraron con un presidente que eh, fue muy dadivoso. Yo creo que les entregó la constitución, se la entregó en bandeja, el gobierno también, y por eso que he hecho de menos ese contrapeso que tiene que haber hoy, porque para mí es un poco peligroso. Este gobierno comenzó, igual que como comenzó la convención constituyente, no de muy buena forma, y se supone que un gobierno de a lo menos tener, como le dicen ahí, a lo menos tener una luna de miel, pero esto ustedes han visto que no ha ocurrido acá en el gobierno de Boric, y tampoco, digo yo, no le han hecho un muy buen favor las ministras y algunos ministros con algunos de sus dichos. Más bien eh, han enrarecido un poco la línea de programa de gobierno que estaba proponiendo Boric, y precisamente delante, cuando hablaba Alejandro que tenían que sacar plata de alguna parte, ellos hoy se están dando cuenta de que aquí no sale todo por arte de magia, que se necesitan recursos, y esos recursos se tienen que generar de alguna parte, porque no podemos seguir endeudando al país para las próximas generaciones. Así es que eso por lo menos es lo que puedo opinar de la desaparición momentánea de los liderazgos de derecha. Y así como unos desaparecen, otros aparecen. Les cuento, noticia fresquita de hace no más de 2 horas. Renovación Nacional sancionó a Desbordes, que acusa a la directiva de estalinista y adelanta nuevo movimiento. Ojo con esto. El ex timonel Mario Desbordes arremetió duramente contra la directiva de Renovación Nacional y el Tribunal Supremo del partido, que lo sancionó y propuso suspender su militancia, lo que le impediría volver a postular a la testera que lideró entre el año 2018 y 2020. Según la prensa, mediante una resolución firmada por el ministro tribunal unipersonal del Tribunal Supremo de la Colectividad, Rodrigo Barrientos, se le aplicó una censura por escrito a Desbordes y también propuso al Pleno del Tribunal la suspensión en el ejercicio de los derechos del afiliado por el plazo de 1 año. Esto a raíz de una denuncia hecha el 20 de enero por 6 dirigentes regionales a las fuertes críticas de Desbordes contra el propio Tribunal Supremo y el ex canciller Andrés Alamán, que recordemos va a enfrentar una acusación constitucional por notable abandono de deberes durante el verano, que renunció a la Cancillería y se fue a integrar un organismo internacional. Cuando el canciller Alamán impulsó la firma de un acuerdo con Argentina que, según el otrora ministro de Defensa, Desbordes, que también fue ministro de Defensa, podría afectar el tema limítrofe. Lo que hice fueron críticas políticas normales, pero no me sorprende los resultados del tribunal, dice Desbordes. La directiva del partido ha actuado de manera extremista, lo que quiere es el control total y tiene la complicidad del Tribunal Supremo, pues al menos 5 de sus integrantes, según lo señaló el propio Tomás Fuentes, son completamente controlados por la directiva. Así que seguro van a ratificar lo propuesto por Barrientos, reaccionó Desbordes en entrevista con el vespertino, en la que denunció parcialidad absoluta,
sesgo del Tribunal Supremo. ¿Qué les parece, caballeros? Andrés, ¿algo que decir sobre esta decisión? Sí, mira, justo iba a hacer un comentario al respecto, tanto de lo que había dicho Gabriel, lo que habías comentado tú, de este estado de la derecha al inicio de este gobierno de Gabriel Boric. Y una de las cosas que que me puedo dar cuenta en base, según mi apreciación, es que la derecha está knockout, como lo estuvo también la nueva mayoría después de perder con Piñera 1. Recordemos que la Concertación eh, es derrotada por Piñera con el candidato Frei, y posterior a ello no había proyecto, no había proyecto, y después de lo que fueron las movilizaciones estudiantiles del 2011, emerge la nueva mayoría en base a la candidatura de Michelle Bachelet, que convocó a fuerzas que estaban fuera de la concertación y que se incorpora. Por eso se crea la nueva mayoría, ¿cierto? Y se adueña, por así decirlo, de esta fuerza del movimiento estudiantil. Eso intenta hacer. Luego en el gobierno no le funcionó mucho, y cuando vuelve Sebastián Piñera, o sea, los vuelve a derrotar con Alejandro Guillén en segunda vuelta. De nuevo tenemos un proceso en que la nueva mayoría queda en shock. O sea, queda en shock, y los golpea y desaparece. Después no tenían ni siquiera nombre, ni siquiera tenían nombre hasta la elección del presidencial del año pasado, en donde ni siquiera pudieron hacer una primaria como corresponde. Entonces, yo creo que hay que tener ojo con eso, debido que acá se puede producir una situación similar a la derecha. Una, en que se queden mirando las caras así como, ¿y qué hacemos? Y no hacemos nada. Y dos, en que empiezan a ocurrir estas cosas que se empiezan a pelear, y Desbordes tiene su proyecto, que no sé cuál es, porque yo creo que ni siquiera él tiene claro cuál es el proyecto para la derecha. Luego está este lado de Chaguán, que tengo entendido, ustedes me aclararán, que está cercano al piñerismo, dicen por ahí que es muy cercano a la figura de Sebastián Piñera. La UDI, que tiene un presidente, Javier Macaya, que pareciera que juega más bien al centro, a veces pareciera ser, ha intentado buscar terceras vías, es uno de los propulsores de la tercera vía respecto a esto del apruebo y el rechazo. La otra UDI, la UDI tradicional, la UDI gremial, no sé dónde está. Y el Partido Republicano, que a lo mejor ahí pudiera estar algo de la UDI, estaba muy concentrado en una figura, que es la figura de José Antonio Kast, muy similar a lo que ocurrió en su momento con el Partido Progresista, que estaba muy alineada con la figura de Marco Enrico Minami, pero que en síntesis no era nada más que Marco Enrico Minami. Así que yo creo que por ahí está más o menos el escenario en este momento. Y el último comentario, que ojo, porque en la derecha también hay fuerzas que van por fuera. Y esas fuerzas que van por fuera, finalmente a la nueva mayoría, leyendo lo que pasó en el otro lado del espectro político, la nueva mayoría fue arrasado por fuera, por su otro lado, o sea, por su lado lateral, por así decirlo, por su lado más izquierdo. Y en este caso la derecha, si bien no hay una fuerza muy potente, sí hay un grupo, el Team Patriota, que está haciendo movilizaciones, y algunos grupos que eran parte de las movilizaciones anteriores del rechazo. Entonces yo creo que ahí, así más o menos está el panorama en la derecha. ¿Le haría bien un liderazgo, un partido nuevo, un movimiento nuevo al país, Gabriel Fernández, liderado por Mario Desbordes? ¿Qué opinión tienes tú de Mario Desbordes? Mira, de partida el Mario Desbordes es apruebo, y todos los de derecha que estaban por el apruebo me merecen la mayor de las desconfianzas, porque esa no es su línea ideológica. Por alguna razón ellos estuvieron detrás del apruebo, pero yo creo que perder la identidad no cuesta nada. Y si hoy nos los vemos eh, opinando respecto a lo que está sucediendo en la Convención Constitucional, es porque ellos también son parte del, si esto fracasa, ellos también van a ser parte del fracaso. El único partido que pudiésemos decir que quedaría bien parado sería el Partido Republicano. Y bueno, a mí lo que me gustaría es que uno de los referentes que hoy día ha tomado mucho más
connotación que otros viejos políticos de la derecha es Teresa Marinovich, aunque yo le pondría un poquito más de equilibrio a su conducta. A su conducta, si bien ella es bastante visceral a veces, no deja de tener razón en muchos de los planteamientos que hace. Prácticamente ella es la que nos está nutriendo de información fidedigna dentro de la convención, porque la verdad yo no me imagino si no estuviera ella, con el carácter que tiene, cómo nosotros hubiésemos sabido todas estas cosas que se han hecho, todos esos planteamientos, todas esas propuestas que la ciudadanía las ha tomado muy, muy negativamente. De hecho, hace muy poco que salió una información en donde se dice que definitivamente los fondos de pensiones de los afiliados de los administradores de fondos de pensiones no van a ser los dueños y están propensos esos fondos a ser expropiados o a ser quitados, digamos, por el Estado. Y quizás cuál es la planificación que tiene, porque yo creo que toda la izquierda sabe cuál es la finalidad y el objetivo que se tiene respecto a los fondos de pensiones de los chilenos. Pero la opinión pública no lo sabe. Y eso me preocupa mucho. Así que yo le pondría un poquito más de aplomo a la Teresa Marinovich, que se puede perfilar como una alternativa de liderazgo dentro de la derecha. No sé si con proyección, pero yo creo que por lo menos de liderazgo y una derecha que está haciendo, ella se siente de derecha y no está acomplejada por nada. Lo dice abiertamente. Es como la Pati Maldonado, digamos, pero en versión política. ¿Ah? Disculpa, Gabriel, ¿puedo hacer un comentario en Dale, Andrés. paréntesis a lo que decía Gabriel? Dijo dos cosas súper importantes. Dijo finalidad y objetivo. La izquierda tiene clara la finalidad y objetivo. ¿La derecha tiene claro la finalidad y el objetivo? Interrogación. Muy buenas preguntas realmente. Mario Desbordes fue carabinero, fue ministro de Defensa. Y hoy día Carabineros se encuentra en una nueva encrucijada desde que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha anunciado que se ha querellado, que se está querellando contra este alto mando de Carabineros por omitir acciones que pudieran haber significado evitar presuntas violaciones a los derechos humanos durante las jornadas post-estallido delincuencial. Yo estoy siendo bien cuidadoso en el uso de las palabras para hablar de presuntas violaciones de derechos humanos, porque sin querer bajarle el perfil a lo que ocurrió a partir de este estallido, también hay que decir con claridad que se ha mentido, no se han dicho las cosas como corresponde. Yo ahora he visto en la prensa, estimados amigos, información de gente que habla de hasta 500 afectados por problemas oculares. Y es cosa de empezar a buscar un poquito más y se encuentra que las cifras son mucho, mucho menores. Varios muertos que hubo durante estas jornadas de protesta fueron muertos propios de la gente que cometía errores. Cuánta gente que se cayó de arriba del caballo vaquedano por estar leseando, o el señor este que se mató porque cayó adentro de uno de estos espacios de las empresas telefónicas porque habían sacado la tapa, y el tipo se cayó y se golpeó y se mató. En fin, entonces la verdad es que yo tengo una posición crítica y me va a disculpar, estoy conduciendo hoy día, pero habitualmente soy panelista del programa y me cuesta un poquito desdoblarme. Solamente quiero decir de que tengo una visión muy crítica de lo que hace el Instituto de Derechos Humanos y yo creo que para lo que está pasando hoy día del país, ahí Gabriel Fernández nos compartía antes de iniciar el programa un video que ya seguramente todos lo han visto, del señor Yaitul, de la coordinadora Arauco Mayeco, que está circulando hace varios días este video, donde sencillamente llama a la resistencia, llama a la guerra contra el Estado de Chile, le declara la guerra al presidente Boric, y por lo tanto debilitar más a Carabineros, a las Fuerzas Armadas, a través de este tipo de querellas, creo que no va por el camino correcto. Andrés, ¿qué te parece a ti esta situación que estamos viviendo hoy día con esta nueva querella contra el alto mando de Carabineros? Que quiere descabezar también a Carabineros si es que estas querellas prosperan. Mira,
Mira, primero el tema de lo que ocurrió en la insurrección en el año 2019. Yo creo que uno tiene que ir al detalle de cada uno de los hechos, porque uno no puede generalizar, porque además hay informes que supongo que obviamente los informes estudiaron sobre el tema. No hay una violación sistemática, es decir, Carabineros desde su alto mando no informó a la demás plana de Carabineros, mire, usted ante los manifestantes dispárele a tal parte. O sea, eso estamos claros de que no fue así. Y tenemos que estar claros también de que si bien no se justifica cada uno de algunos de esos hechos, repito, habría que verlo en detalle, también hay una situación que nunca se menciona, que es respecto a grupos subversivos que están dispuestos a matar. Por eso también muchos carabineros también fueron dañados fueron quemados, apuñalados, con Se habla poco de fracturas. eso, se habla Se poco habla de poco y los carabineros dañados. están los números de carabineros con daño ocular, hay un montón. La otra vez lo decía un alto mando de carabineros en el programa del matinal de Chilevisión con Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez. Por ende, mira, el Instituto Nacional de los Derechos Humanos es un organismo eh, que tiene una posición ideológica clara. Por ende, yo creo que siempre es importante ver las cosas desde su posición, desde donde está, para entender también, porque también acá hay un juego de posicionamiento, hay un juego ideológico, hay un juego de poder, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos yo entiendo que es un organismo que a mí me gustaría que fuera mucho más eficaz, porque por supuesto que es importante que haya un organismo que defienda a la ciudadanía respecto a eventuales violaciones del Estado, de derechos humanos del Estado. No obstante, el Instituto Nacional de Derechos Humanos calla en muchas ocasiones ante ciertos hechos, pero alza la voz en hechos que le benefician a su objetivo ideológico o a su forma de ver las cosas. Porque Alejandro y Gabriel, dijo algo el Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto al apuñalado en la Plaza de la Aviación en una protesta que hubo, hace 2 o 3 semanas, pero cuando hay estas protestas que son de los grupos subversivos de izquierda radical, van grupos que se hacen llamar que son de Instituto de Derechos Humanos y dicen Instituto Nacional de Derechos Humanos San Bernardo, Instituto Nacional de Derechos Humanos Melipilla, no sé. Y se congregan y van y empiezan a sacar fotos y empiezan a tomar nota de, mire, un carabinero le hizo esto otro, y así, porque ellos están en la lucha que a mi entender, por cómo lo he visto en su actuar, en los distintos grupos del Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque tengo entendido que hay bastantes facciones y de repente hay grupos que son de derechos humanos pero que no pertenecen al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que lo que están jugando es un tema que tiene que ver con las policías, que tiene que ver con la reestructuración de las policías, que tiene que ver con, no literalmente con movimiento ACAF, no literalmente como movimiento ACAF, pero sí de manera parcial, por así decirlo. Por ende, yo creo que hay que poner ojo porque este tema no es solamente aquí, es un tema también que es mundial, que se dio en Francia por lo que fue después de las protestas de los chalecos amarillos. Entonces yo le pondría un poco ojo y ir al detalle de lo que es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y todas estas facciones y cómo funciona. Sí, esas facciones parece que también que son ONGs, corporaciones, fundaciones que están también dedicadas a la protección de los derechos humanos, a la promoción de estos derechos y que parece que trabajan con cierto nivel de coordinación con los funcionarios, los empleados oficiales del Instituto de Derechos Humanos, que recordemos es un órgano del Estado con personalidad propia, con cierta autonomía,
Pero que tal como dice Andrés, parece que, a propósito de daño ocular, mira por un solo ojo, el izquierdo, no mira parece por el ojo derecho. A propósito de algo, antes de darle la palabra a Gabriel Fernández respecto a qué le parece esta situación que se está viviendo con esta nueva querella que anuncia el Instituto de Derechos Humanos contra el alto mando carabinero, señalar de que estos días el diputado Johannes Kaiser, que es también bueno, salió por el Partido Republicano, después tuvo algunos problemas, se fue del Partido Republicano, ahora se opone que es independiente, pero sigue vinculado de alguna manera a este sector más de la centro derecha o de la derecha más dura, como algunos le llaman, y encargó un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, que es una institución muy prestigiosa, llena de grandes profesionales. Yo les recomiendo, amigos, amigas, si usted quiere informarse de temas legales, jurídicos, constitucionales, en fin, mucha otra materia, ingrese a la página bcn.cl de la Biblioteca del Congreso Nacional. Es estupenda, mucha información útil de derecho, en fin. Y le encargó Johannes Kaiser un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el tema de derechos humanos, y el informe es determinante en decir de que no solamente los órganos del Estado pueden violar los derechos humanos. En otras palabras, también pueden violar los derechos humanos los particulares, las empresas, las organizaciones sociales. Y este tema es súper, súper relevante porque una de las dificultades que a veces se tiene en la defensa de carabineros, en la defensa de militares y en la persecución de ciertos delitos de carácter terrorista, por ejemplo, es esta discusión de respecto de qué es realmente una violación de derechos humanos. Y esto no es menor porque, por ejemplo, la violación de derechos humanos, los delitos de lesa humanidad, como se llama, son imprescriptibles, es decir, pueden ser perseguidos siempre, lo que no ocurre con otro tipo de delitos, los delitos más comunes, incluso delitos de carácter terrorista. Entonces, esto es súper interesante porque planteaba Johannes Kaiser y también Teresa Marinovich que con esta información, por ejemplo, los camioneros podrían querellarse no solamente contra el Estado de Chile que nos los protege, sino que también contra, por ejemplo, la coordinadora Arauco Mayeco o cualquier otro de estos grupos que hoy día sabemos que están causando situaciones de violencia en la macrozona sur. Así que ojo con eso, a fijarse bien, buscar este informe e informarse de cómo opera realmente la legislación internacional sobre los derechos humanos, que no es solamente para un lado. Gabriel Fernández, ¿alguna opinión te merece esta situación que se está viviendo en este momento de una nueva querella contra el alto mando carabinero? La verdad es que no me parece extraño, Alejandro y Andrés. El Instituto Nacional de Derechos Humanos defiende a un segmento menor de la población chilena. No defiende víctimas de partida. Gente común y corriente como nosotros tampoco. Ellos se preocupan, con la ayuda o el apoyo de algunas ONG y fundación, como decía Alejandro, se han preocupado de dar una falsa imagen de lo que sucede a partir del 2019, y las imágenes que salieron en muchos lugares, en donde preparaban todos estos shows, en donde se maquillaban, donde le ponían parches a los jóvenes, ahí entre mí en la esquinita, ahí le ponían parches y le echaban un poco de tinta roja. Y estoy hablando de lo que veo, yo no estoy hablando de algo que se me ocurre a mí para poder expresarlo acá. Son imágenes muy, muy decidoras. Cuando preparan a un muchacho y hacen cuenta que lo atropelló una patrulla de carabineros, eso es todo preparado. No estoy diciendo que no se haya cometido algún exceso, pero resulta que, ¿qué es lo que puede hacer Carabineros cuando le están quemando a sus funcionarios? ¿Qué opinó la gente qué opinaron los periodistas cuando veíamos a los carabineros incendiándose ahí con sus cascos y todo, pero hay incluso una carabinera que estaba dentro de las que estaban quemando? Entonces nosotros tenemos que pensar que este Instituto Nacional de Derechos Humanos es un brazo político que es manejado desde afuera, manejado por la ONU y organismos similares,
pero no para defender al ciudadano común y corriente, como nosotros. Yo tendría un poco más de confianza con este organismo si el dirigente, el director de este organismo de Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile fuera una persona independiente, una persona que uno pueda confiar de que tiene cierto equilibrio social. Pero este señor a mí no me parece ni siquiera respeto. Este es un funcionario de la democracia cristiana que fue candidato a diputado, por lo tanto, él está muy cómodo ahí porque está recibiendo un buen sueldo. No olvidemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos gasta, porque no lo llaman inversión, gasta alrededor de 9.000 millones de pesos anuales. Y si ustedes vayan a verle la instalación, las instalaciones que hay acá en Rancagua, ahí están en calle Ibieta con Bueras, un edificio, una tremenda casa de 2 pisos pintada blanco, pero casi inmaculada. Casi inmaculada. Entonces, aquí se está gastando este dinero y nosotros estamos pagando ese dinero con nuestros impuestos. Así que Alejandro y Andrés, personalmente pienso que este Instituto Nacional de Derechos Humanos no debería existir y si existiera debería ser dirigido por una persona que merezca nuestro respeto, porque hasta el momento no lo ha sido y no por lo menos con todos estos episodios, más aún que ahora está dándose a conocer nuevamente, presentando una querella contra Carabineros que ya bastante lo han desprestigiado en el gobierno Villana y en este gobierno también. Estamos hablando de Sergio Aurelio Mico Aguayo, nacido el 12 de noviembre de 1963, abogado, político y académico chileno, por lo menos eso dice Wikipedia Guantarto, y actualmente es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Estamos en un capítulo de Aún es tiempo, hoy día reemplazando a José Ramón Lizana Godoy, que tenía un compromiso, el conductor habitual de este programa. Estoy yo, Alejandro Pujal, director de Estudio Ciudadano, en transmisión conjunta con la Radio Madero, La Fuerza del Norte. Hemos conversado varios temas, pero hay uno que nos preocupa a todos, más allá del tema de la violencia, la seguridad, en fin, vamos a pasar a otro tema que es tanto más preocupante para la transversalidad chilena, que tiene que ver con la situación económica del país. Hoy día ya tenemos, lo habíamos dicho en algún capítulo anterior, que del invierno llegábamos al 10% de inflación y llegamos antes del invierno a ese 10%. Hay una apuesta también por ahí, Andrés había apostado con alguien de cuánto duraba Mario Marcel. ¿Tienes todavía? Tengo hasta agosto. Estoy complicado, pero tengo hasta agosto. Bueno, pero ¿qué es lo que tú apostabas? ¿Que se iba o que se quedaba? ¿Cómo era la cuestión? No, yo apostaba a que Mario Marcel no llegaba a agosto, no pasaba a agosto. En realidad creía incluso que podía salir antes porque tenía la impresión de que los retiros iban a ser efectivos. Claro. En ese momento, bueno, la UDI, si no me equivoco, y el Partido Republicano ayudaron al gobierno porque finalmente se rechazó y tampoco fue aceptado, si no me equivoco, el mismo, porque Claro. Marcel ya se dio por perdido antes. Entonces, bueno. Bueno, vamos a ver ahora si le resulta, porque pareciera que es el que está liderando la reforma tributaria. Él está liderando las ideas para recaudar mucho más plata. Ya lo dije, este gobierno tiene compromisos electorales, como por ejemplo la condonación del CAE, que muchos expertos dicen es prácticamente imposible hacerlo. El propio presidente Boric ya ha mencionado que no va a ser para todos, cuestión que se le critica como una verdadera letra chica de sus promesas electorales. Luego había dicho también un sueldo mínimo de 500, pero ahora nos dicen que no, de aquí a que termine su periodo presidencial y de aquí a que termine su periodo presidencial, así como vamos con la inflación acumulada, las 500 lucas van a valer como 100.000, en fin. Y entonces el ministro le ha tocado duro para poder entonces ser muy creativo respecto de cómo recaudar más dinero y se habla, entre otras cosas, del impuesto a los súper ricos, que se ha cambiado un poquito ahora y le llaman el impuesto a la riqueza. Y sin embargo, a pesar de que la plata es poca, se anunció estos días, no me acuerdo bien la cifra, creo que eran 35
mil millones de pesos para comprar tierras, porque es parte de la política del Estado entregar tierra a los grupos indígenas. Algunos piensan que es para apaciguar las cosas, otros piensan, el exdirector de la CONADE decía estos días de que la entrega de tierras era una política absolutamente fracasada, que no servía realmente para ningún objetivo, y por lo tanto, independientemente de la efectividad de esa política, gastarse esa cantidad de dinero en el actual escenario no parece muy adecuado. No sé quién quiere partir comentando lo que está pasando hoy día en materia económica y con esta reforma que se está proponiendo, de la cual se ha sabido de a poco, entre paréntesis, porque todavía no hay, las ideas totalmente claras no están. Andrés Marín. Sí, mira, el escenario económico está bastante complicado. Según lo que leí ayer, las proyecciones de la CEPAL respecto al crecimiento económico, Chile es uno de los más bajos de Latinoamérica. De hecho, para la gente que nos escucha, esto es un hecho sorprendente. Cuba tiene una proyección de crecimiento del 3,4%, Chile de un 1,5%. Estamos bastante bajos, creo que estamos, de hecho, hasta México, si no me equivoco, nos supera. El que estaba más abajo, no recuerdo, creo que era Mira, Venezuela parecía tercero. Venezuela parecía tercero con 5%. Panamá, eh, que siempre tiene altas tasas de crecimiento. Y si es que no tienes alto crecimiento, sumado a ello la situación de gasto que incurrió el Estado por los IFES que se extendieron, ¿cierto?, hasta este año, el endeudamiento del Estado, más esto que dice respecto a la plata de compra de tierras, más respecto a que supongo de que ellos tienen la intención de, aprobada la nueva constitución, intentar en su gobierno avanzar con algunos derechos sociales, supongo. Bajo ese escenario, veo bastante complicado el asunto porque también van a empezar las rencillas. Yo creo que acá van a empezar las rencillas porque Mario Marcel finalmente va a decir, mire, esto es lo que podemos hacer de manera un poco más responsable, pero lo van a ir tironeando desde el otro lado. Sabemos que en el inicio en lo que fue el inicio del gobierno de la nueva mayoría, el primer tema fue la reforma tributaria. Y en este gobierno, Camila Vallejo dijo, lo primero que tenemos que estar conversando es la reforma tributaria. Y bueno, finalmente en ese momento no se dio mucho la reforma tributaria que tenía pensada Juan Pablo Arenas y después terminaron cambiando a Juan Pablo Arenas por un político un poco más restrictivo que era Rodrigo Valdés y luego terminó estando Izaguirre, siendo un caso anómalo en los gobiernos anteriores que siempre el ministro de Hacienda había sido, si no me equivoco, uno. Todos los gobiernos anteriores habían tenido un ministro de Hacienda y en el caso de lo que fue Bachelet en ese momento hubo tres. Entonces yo creo que es bastante complejo, más aún cuando Mario Marcel, tengo entendido que lo tenían pensado para la primera parte del gobierno, ya que necesitaban tener un economista, por llamarlo de alguna manera, más conservador, más ortodoxo, para luego con la nueva constitución tener un economista más relacionado con las ideas de ellos, que por ejemplo hay un nombre que es esta persona de Fundación Sol, Marco Kremerman, si no me equivoco, que tiene una mano totalmente diferente. Sí, que en realidad la mano bastante refalosa le he visto a la mano a Kremerman porque en realidad dice cosas a veces que están en el límite de la verdad y de la mentira. Ojo, las cifras económicas siempre son complicadas. Por ejemplo, esto mismo que tú estás mencionando de que Cuba, Panamá o Venezuela puedan tener índices de crecimiento proyectados mayores al chileno. Sí, puede ser, pero ojo, que los índices de crecimiento también tienen tasas de comparación. En el caso, por ejemplo, hasta hace 2-3 años también se hablaba de que Perú estaba creciendo muy fuertemente. Pero eso, ojo, hay que tenerlo presente de acuerdo al crecimiento anterior. O sea, el 1,5% de que se proyecta de Chile, que parece un número bajo, tal vez no es tan bajo cuando se ve el crecimiento anterior del país. Por lo tanto, la base de comparación es distinta. En otras palabras, no es lo mismo crecer 1,5% en un PIB de 40.000 billones de dólares que crecer
3% en un PIB de 5.000 millones de dólares, que podría ser Claro, perfectamente el de el de hecho, Cuba o el de Venezuela. Solamente para decir, no, aquí sí, ustedes me conocen, no estoy aquí para defender el gobierno de Boris por ningún motivo, pero también uno tiene que ser franco, poner en tiene que contexto la cifra. con los datos y en general una economía más o menos sólida como la de Chile de los últimos años, que crezca del 1 al 3%, sigue siendo en general muy buenas cifras. Obviamente que las cosas que se han hecho han puesto en tela de juicio ese crecimiento y yo quisiera, sin ser economista, que no bajáramos de ese 1.5% para los años siguientes. Y las señales que se dan de distintos puntos de vista no son tan buenas. De hecho, se acaba de conocer una noticia súper interesante que ha pasado piola, que es la compra por parte de Cencosud del 67% de Fresh Market, que es una cadena de supermercados norteamericana extraordinaria que tiene cientos de locales y eso algunos lo interpretan como una salida de capitales, como que el holding Cencosud, al cual pertenece Jumbo, Easy, Supermercado Santa Isabel, en fin, otras empresas famosas, París, la multitienda, estaría ya apostando en inversiones extranjeras y esta sería una tremenda inversión en el mercado norteamericano. Gabriel Fernández, ¿qué te parece a ti lo que está pasando hoy día en materia económica y qué esperarías tú de aquí a fin de año? Que nos va a pasar a los chilenos o que debería pasar con los chilenos. Mira, tomo lo último que dijiste, Alejandro, la escapada de los capitales, es lo que sucedió y lo que ha sucedido en Argentina. También, la fuga de capitales. Yo creo que acá en Chile está sucediendo algo como que están los grandes empresarios están mirando qué es lo que va a suceder el 4 de septiembre. Porque hoy hay una incertidumbre tremenda respecto a qué va a pasar con muchas cosas. Con muchas de las cosas que se proponen, algunas locuras que se proponen dentro también del articulado de la carta fundamental que van a presentar los constituyentes. Entonces, recordemos que yo tampoco soy economista, pero si no hay inversión, tampoco hay crecimiento. Y yo creo que se está esperando ese momento y ahí va a cambiar un poco la trayectoria de cómo se están viendo las cosas y cómo nosotros nos podemos proyectar a fin de año como consumidores. Para aterrizar un poquito más el tema que plantea Alejandro, mire, fíjense que hace 2 años atrás salió en los medios de comunicación cuando el kilo de pan iba a sobrepasar los 1.000 pesos y la gente estaba aterrada. Po. Entonces, y por supuesto que nosotros veíamos con preocupación cómo el vital elemento, que es el pan, iba a subir a más de 1.000 pesos. Y hoy día tenemos el pan a 1.800 pesos, en la parte, digamos, más moderada. Y el saco de papa, disculpe que vaya a poner el ejemplo, pero son ejemplos que uno ve en la Son feria. ejemplos que tienen que ir con la economía real, Gabriel, de todas maneras. ¿Quién no come Claro, papa? sí, ¿quién no come papa? Porque también es un vital elemento para la gente que lo está pasando mal, que tiene pocos recursos. Y el kilo de papa también estaba en 6.000 pesos en esa época. Estoy hablando cuando todavía no pasaba 1.000 pesos el kilo de pan. Y hoy día lo encontramos hasta 9.000 pesos. Entonces, de repente, cuando a algún programa invitan a algún diputado, a algún senador o a alguna autoridad y le preguntan cuánto cuesta el pasaje, cuánto cuesta el kilo de azúcar, no tienen absolutamente ninguna idea. Pues. Ninguna El idea. kilo de azúcar que ahora está desde 1.000 pesos. Ya Claro. no encuentras azúcar a menos de 1.000 pesos el kilo. Y nosotros sí sabemos. Si a mí me preguntan cuánto vale el litro de aceite hoy o hace un par de meses atrás, yo lo sé. Entonces nosotros creo que tenemos propiedad como para reclamar a veces cuando las cosas no se están manejando de buena forma. Entonces, eh, ojalá que Alejandro y Andrés, ojalá que después del 4 de septiembre nosotros podamos tener una cierta tranquilidad. Por supuesto que si gana el apruebo, cosa que lo pongo en duda, estaríamos en graves problemas
para poder mantener a lo menos el crecimiento del 1,5. Yo creo que debiéramos crecer, es mi deseo, ¿ah? Es mi deseo, crecer, no sé, por 1,8 o 2%, pero eso va a depender mucho de lo que va a suceder, Alejandro Andrés, el 4 de septiembre. Es importante decirle a nuestros amigos que nos escuchan a través de la UNEStiempo, en sus redes sociales, Facebook, YouTube y también a través de la Radio Madero, la Fuerza del Norte, que el sistema previsional chileno, que es de capitalización individual, con todas sus fallas, que las conocemos, y también sus virtudes, que también las tiene, es también un sistema de capitalización para la inversión. O sea, esta misma gente de la Fundación Sol que tú mencionabas, Andrés, siempre demonizan eso de que las empresas trabajan con los ahorros de los trabajadores. Bien o mal, efectivamente hay un capital que se invierte en distintas empresas, en distintas actividades, y ese capital produce productos, produce servicios, da empleo. Que tal vez los trabajadores deban recibir más a cambio de esa plata de empresa, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo podríamos conversar y vale la pena discutirlo. El problema es que justamente como ahora viene no hay seguridad, ya hasta altura parece que ya no va a quedar en el texto de la Constitución la idea de que los fondos provisionales sean inexpropiables. Muchos estamos pensando de que se acaba entonces el ahorro individual, se acaban las cuentas individuales y por tanto se va a perder este gran capital que de alguna manera ha sido un motor también del desarrollo en materia de inversión. Y esto hoy día además se ve cruzado por otro tipo de cuestiones, como por ejemplo la noticia que también vuelve a aparecer cada cierto rato, de que ahora un grupo de diputados ingresa un nuevo proyecto para reducir la jornada laboral a 39 horas. Ya hay otro proyecto que baja la jornada a 40 horas. El de Vallejo, ¿no? El de Vallejo, claro, que todavía está pendiente. Cuando era diputada ya presentó Claro. un proyecto también. ¿Es el camino justo ahora ponerse a reducir la jornada laboral en un país donde además yo siento que somos re buenos para sacar la vuelta, para marcar tarjeta, pero no hacer la pega? Yo soy un fascinado del teletrabajo. Yo creo que toda la gente que pueda trabajar debería teletrabajar. Sin embargo, en general creo que la gente no hace bien la pega, somos poco productivos, hay algunas estéticas por ahí. Ese tipo de medidas, Andrés, y con esto vamos cerrando ya el programa hoy día, ¿le hacen bien al país o podemos, como dicen por ahí, caminar y mascar chicle a la vez? No, por supuesto que no. Yo creo que una de las cosas que me preocupa, y lo iba a decir respecto al comentario de Gabriel, y justo esto último que dice, es que lo que pasa es que ahí empieza a salir el político populista, porque finalmente cuando aparece que está subiendo mucho el costo de la vida, cuando el valor de la vivienda, etcétera, etcétera, empieza a parecer que es totalmente inaccesible para la mayoría de la gente, ahí es cuando empieza los políticos con, bueno, entonces saquemos toda la plata, porque saquemos toda la plata de la AFP, porque como está cara, como no se pueden pagar vivienda, etcétera, etcétera, o empiezan a decir, oye, ¿y qué hacemos entonces? Entonces fijemos precios. Y si no me equivoco, René Alinco, con otro parlamentario más, ya Parece que habría, Gaspar Rivas. Gaspar Rivas creo, ya habría iniciado este tema, ya estaría abriendo la puerta a este tema de el fijar precios. Lo que ha demostrado en materia económica y lo que ha sido los vecinos, por ejemplo en Argentina, que todavía en Argentina se fijan precios, y lo que se hizo en Chile durante mucho tiempo. La gente tiene el recuerdo de que la inflación solamente se dio en el periodo de Salvador Allende y que antes Chile nunca tuvo alta inflación. Y eso es totalmente falso. De hecho, hasta hubo un cambio de la moneda, ya pasamos a escudo. Existía la de Vinco. No sé si Claro, tú... La dirección
de Industria y Comercio, que es el antecesor de lo que hoy día conocemos como el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC. Tú eres muy chiquito, Gabriel, en esa Sí, fecha, no recuerdas, perdón, Andrés. Por eso yo lo comento. Y la DIRINCO, entre otras facultades, tenía la facultad de fijar precios. Pero también estamos hablando de que la DIRINCO, no sé en qué otro momento de la historia lo hizo, pero sí sé que fijó precios durante el gobierno militar, donde también, sí, obviamente, de hecho, digamos, hasta ese una periodo intervención económica muy fuerte. se fijó precio y anteriormente también se fijaba el precio de la canasta básica, el precio del pan. Y revisen la inflación en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, revisen la inflación en el gobierno de Carlos Ibáñez del Campo. Y el único periodo en donde empezamos a bajar drásticamente y llegamos a esta cifra, ¿cierto?, del 3%, 2%, fue hace unos años atrás, en la década anterior, porque en los 90 todavía seguíamos con 18%, 15%, 20%, etcétera. Entonces, aquí empiezan a salir estos políticos que en vez de prepararse para anunciar políticas que vayan en vía del beneficio de la ciudadanía, políticas estables a largo plazo, bien trabajadas, que calcen los números, bueno, salen con esta, oye, ¿por qué no fijamos precios? Oye, ¿y por qué no sacamos esto? ¿Y por qué no damos el bono no sé qué? Y bueno, y así los países se terminan arruinando, o sea, de verdad lo digo, o sea, con este tipo de políticos es como, la otra vez lo decía Foxley en una entrevista en Radio Bio Bio con Tomás Moschati, este tema que está ocurriendo en relación al racionamiento de agua. Y él decía que hubo 5 o 6 años que el Estado de Chile tuvo el tiempo para hacer el trabajo para que hoy no estemos en esta situación. ¿Y qué es y salen los políticos hablando, no, es que ahora vamos a tener que cambiar el pasto, que hay algunas plazas, vamos a tener que empezar a racionar el agua, etcétera, etcétera. Y queda como mágico, así como, oye, Soluciones qué gran parche. ayuda. Claro, entonces, Porque las grandes obras, por ejemplo, de embalse, la carretera del agua que se ha hablado tanto, esos no se han hecho y para hacerlo se requieren muchos años. claro, pero por ejemplo, el mismo Foxley hablaba de que tenía un costo más barato que una línea de metro nueva. En ese caso, el Estado de Chile en el periodo anterior presentó la línea 6, si no me equivoco, la línea 3, y ya estaba presupuestado la línea 7 o 10, la Sí, línea 7 o 10. Por ende, yo creo de que se puede hacer, pero probablemente no se va a hacer y van a empezar a racionalizar y todo eso. y ojo con el gastadero de plata de los municipios a lo largo del país entregando agua en camiones aljibe. Y ojo, si se nos acaba el tiempo, solamente voy a dejar planteado para los próximos programas, hoy día se está entregando agua en camiones de aljibes no solamente por la sequía, sino que por algo que el ministro de Vivienda, señor Montes, parece que descubrió América recientemente, porque se acaba de dar cuenta de que a Chile lo están loteando por todos lados, que hay parcelas de agrado por todas partes, y que la gente llega, compra un terreno y se instala, y luego me preocupo si tengo luz, si tengo alcantarillado, si tengo agua, y resulta que estos días nomás acá en la sexta región, San Fernando, el municipio se siente en la obligación de llevar agua en caminos de aljibe a lugares donde hay parcelas de agrado, no hay gente que no tiene agua, que no tuvo la previsión de preocuparse si había o no servicios públicos, servicios sanitarios en el lugar. Y entonces Carlos Monte ha salido, entre otras cosas, a decir de que hay que parar los loteos brujos, hay que parar este asunto de las parcelas de agrado. Pero ¿cuántos años que llevamos con esto, amigos? ¿Un año? ¿2 años? ¿5 años? Hace mucho, mucho rato ya que estamos en esta situación. Gabriel Fernández, 30 segundos, no sé si quiere decir algo de todo lo último que hemos estado conversando. A modo general. Muteado. Ahora, Ahora sí, sí. quería decir algo respecto a la FP cortito, que yo como soy cotizante, si a mí no me ofrecen una mejor alternativa que la administradora de fondos de pensiones, con todos los detalles que tiene, que hay muchas cosas que yo también le corregiría, pero si no hay una mejor alternativa, prefiero quedarme en la administradora de fondos de pensiones, porque sí, yo sé cuánto es lo que he aportado y cuánto es lo que
me ha generado el aporte de cotización. Y es por eso que lo digo. Eso nomás, y agradecer la invitación para hoy día, Alejandro, y un gran abrazo para Andrés también. O sea, en otras palabras, Gabriel, más vale diablo conocido que diablo por conocer. Exacto. Bien, y con estas palabras de Gabriel Fernández Sepúlveda, uno de nuestros panelistas habituales, está hoy despidiendo entonces este programa de la UNES Tiempo para analizar la actualidad política, no solamente con Gabriel Fernández Sepúlveda, sino también con el periodista Andrés Marín, quien ha tenido la gentileza de acompañarme en esta ocasión, que estoy reemplazando a José Ramón en la transmisión de este programa en conjunto con la Radio Madero, La Fuerza del Norte. Les agradezco la atención a ustedes, amigos Andrés y Gabriel, la posibilidad de haberlos tenido acá para conversar, y los dejo invitados entonces a todos para que la próxima semana se conecten a nuestro sitio en Facebook, en YouTube y por supuesto también a la Radio Madero para seguir conversando de este y otros temas de interés. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Hemos llegado al final de Aún es tiempo. Esto fue Independencia Radial.